Hay noches en que el silencio no es simple silencio, es un lenguaje. Las lápidas lo entienden, las cruces lo traducen, y los que caminan entre pasillos de mármol, hierro forjado y tierra húmeda lo aprenden demasiado tarde. Bienvenido a los susurros del cementerio, cuando los muertos deciden hablar. Antes de continuar, únete a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Aquí no contamos historias para dormir. Aquí reabrimos expedientes que muchos prefieren mantener enterrados. Un cementerio no es un lugar de muerte, es un archivo. Cada nombre cincelado es un folio, cada epitafio, una nota al margen, cada nicho, una caja fuerte de recuerdos. Pero hay archivos que se niegan a cerrarse. A veces, la madrugada abre sus bisagras con un crujido que nadie quiere oír, y el viento, que para algunos es solo viento, lleva registros que queman por dentro. Un lamento breve, un pase de rosario maldiciente, el roce de zapatos que ya no deberían sonar. Quien haya caminado de noche por un camposanto sabe que existen 3 tipos de silencio. El primero es el humano, prudente, respetuoso, casi vergonzoso, como si la respiración le pidiera permiso a los muertos. El segundo es el de la naturaleza. Ese zumbido larvario, insectil, que por momentos recuerda un enjambre, y por otros el chisporroteo de cables en un poste. Y está el tercero, el que no responde a ninguna biología. El silencio que cambia de lugar, que empuja el aire, que contrae la garganta, que detiene el paso sin tocarte. Es el silencio de alguien que no ves, pero que te mira. Hoy no vendremos con fantasías. No venimos a inventar espectros. Venimos a seguir pistas, revisar bitácoras de serenos, entrevistas a sepultureros, registros de actividades paranormales, fotografías sin explicación y psicofonías que helan la sangre. Venimos a escuchar a 1900 los que estuvieron allí, cuidadores que juraron jamás volver a la noche, policías que pidieron su traslado después de responder a ruidos en mausoleos cerrados, visitantes que entraron con flores y salieron con una certeza. En algunos cementerios, los muertos no se quedan quietos. Hay patrones. Se repiten en ciudades distintas, culturas distintas, climas distintos. Primero, un foco de actividad alrededor de una tumba popular o de un panteón familiar con tragedia documentada, epidemias, crímenes, entierros apurados. Luego, señales. Flores que amanecen fuera de sus floreros, candados reventados sin marcas de palanca, velas consumidas en panteones donde nadie entra de noche y el guardián jura tener todas las llaves. Y finalmente, la escalada. Pasos entre pasillos cuando no hay nadie, sombras que cortan la luz de luna, golpes interiores en bóvedas selladas, gritos breves, secos, como de alguien que despierta de golpe, dirá un jardinero. Después, la madrugada se rompe con un sonido muy preciso, metálico y hueco. El tirón de una argolla antigua, como si un ataúd respondiera desde abajo. Los escépticos dirán que todo tiene una explicación, y ojalá la tenga, porque si no la tiene, nos espera un catastro inmenso y invisible. Empecemos por lo tangible. Casi todos los cementerios históricos, los que nacieron al borde de las ciudades y terminaron atrapados por ellas, cuentan con registros de incidencias nocturnas. Muchas nunca llegaron a los periódicos por vergüenza institucional. Otras sí. Informes breves, notas de color, curiosidades de un velador asustado. Pero hay materiales que no se publican y que hoy, con nombres protegidos, podemos relatar. Una de las piezas más inquietantes en cualquier investigación son las psicofonías, capturas de audio donde, en ambientes presumiblemente vacíos, aparecen palabras o fonemas. No todos los registros valen. En esta casa desconfiamos del ruido fácil. Buscamos patrones, timbre, repetición, intencionalidad. Muchos síes, muchos noes, voces que parecen alargar las vocales como si el aire mismo fuese un instrumento. Y una frase recurrente en español, portugués e incluso en francés, pronunciada con esa articulación dentada de quien roza el frío: no me dejes. No faltan quienes sostienen que el fenómeno es puro autosugestión. Y si lo fuera. De todos modos. ¿Cómo se explica la sincronía entre un golpe triple en la tapa de un panteón y la captura simultánea?
en dos dispositivos distintos, de un sal de aquí apenas audible? ¿Cómo se explica la fotografía tomada a la misma hora, en semanas diferentes, donde una sombra de altura infantil aparece al fondo del mismo pasillo, a la misma distancia de la cámara, con los brazos aparentemente extendidos hacia el nicho número 47? Además de los audios y las fotos, están las bitácoras. Todo cementerio serio tiene registros. Los veladores apuntan el clima, las rondas, las incidencias. En las horas muertas, la caligrafía se vuelve terapéutica. Por eso llama la atención cuando, en un cuaderno, aparece de pronto esa letra apretada, rápida, como escrita a la carrera. 311A. Me ruido en B13. Pasos detrás de mí. Siento olor a cera vieja. Voz grave dice, no toques. Me detengo. Silencio. Al reanudar, rosarios tirados en el suelo. No hay nadie. El resto de la página está manchado, quizá por la humedad, quizá por el pulso. Hay otro patrón, el frío. No el frío natural de piedra, sino una placa de aire helado que no coincide con corrientes ni con aberturas. Varios testigos describen la misma experiencia. Caminas, tu linterna muerde el polvo, y sin transición. Entras en una zona donde la temperatura cae como si hubieras abierto una cámara frigorífica invisible. Dura 3, 4 pasos, y al salir de ese bloque de aire, la piel arde. En más de un caso, el sensor infrarrojo marcó en esa franja una diferencia de varios grados respecto del entorno. ¿Anomalía térmica? ¿Psicología del miedo? ¿O una mera etiqueta científica para nombrar algo que nos excede? Los cementerios guardan historias que la ciudad prefiere olvidar. Los de epidemias, por ejemplo. En tiempos de peste la prisa fue norma. La prisa deja errores, y los errores dejan huellas. Hay registros de confusiones de cuerpos, de tumbas mal selladas, de objetos personales enterrados que nunca se recuperaron. Medallas, cartas, anillos, mechones de cabello. Alguien dirá que las almas se aferran a lo que no concluyó, que una promesa sin cumplir es una cuerda, un hilo que ata. Si esa cuerda existe, en los cementerios está anudada a miles de dedos. Quien trabajó en un cementerio lo sabe. Hay zonas que pesan. No porque tengan más difuntos, sino porque hay más dolor acumulado. A veces coinciden con campos de niños, otras con panteones de soldados, otras con rincones humildes donde descansan nombres sin apellido, márgenes de la ciudad y de la historia. Ahí la noche es más espesa, y si la noche tiene ojos, en esos puntos los abre. Esta noche recorreremos varios cementerios cuyos expedientes dejaron marcas. Historias recogidas de boca de sepultureros viejos, cuidadores exhaustos, visitantes, que cambiaron de ruta para no cruzar más por el mismo pasillo. Veremos cómo se repiten los fenómenos, qué factores parecen alimentarlos, qué límites no conviene traspasar, y sí, también escucharemos voces. No se trata de probar lo imposible, se trata de mostrar lo que tantos han sentido y callado por miedo al ridículo. Aquí nadie se ríe. Aquí se documenta el horror. Quizá te preguntes por qué entrar. Podríamos quedarnos en casa, cerrar la puerta, acomodar la almohada y fingir que el mundo detrás de los muros de mármol es simple paisaje. Pero hay deudas que resuenan. Y cada deuda tiene su idioma. Nosotros elegimos aprenderlo. Antes de continuar con el primer caso, déjame pedirte algo. Si alguna vez viviste una experiencia en un cementerio, una sombra, un susurro, un golpe detrás de la lápida, un nombre pronunciado sin boca, déjalo en los comentarios. Nuestra comunidad crece con tus hallazgos. Cada testimonio es un hilo más en esta red que no deja caer a nadie en la oscuridad. Los especialistas que han intentado medir el fenómeno, aún sin creer, coinciden en un punto. Algo altera el comportamiento del sonido en sectores concretos. En las esquinas de los panteones altos, en corredores encajonados, la onda rebota y se quiebra de modos que un micrófono barato no registra bien. Y, sin embargo, algunas capturas caseras son más claras que las profesionales, como si la noche se burlara de nuestra técnica y hablara cuando la grabadora es, apenas, el celular tembloroso de un deudo que regresó porque olvidó una flor. De todas las voces, esas son las más nítidas. Mamá, no, aquí. Otra huella, el olor. La gente cree que el miedo no huele, pero los testimonios insisten en lo contrario.
No hablamos de humedad, tierra, flores marchitas. Hablamos de olor a cera consumida, a aceite rancio de lámpara, a hospital viejo, a ropa recién planchada, a colonia antigua, a cocina de carbón, aromas humanos ilegítimos para una explanada abierta a la intemperie. Son rastros. Quizá las almas no cargan cadenas, quizá cargan fragancias. Antes de abrir el primer expediente, reitero el aviso. Si este tema te estremece tanto como a nosotros, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Compartir este episodio ayuda a mantener vivos, o mejor dicho, presentes, los nombres que vas a escuchar. No estamos aquí para ofender a los muertos. Estamos para recordarles que, si tienen algo que decir, estamos dispuestos a escucharlo. Nuestro recorrido comenzará en un cementerio donde, según bitácoras internas y reportes de seguridad, los pasos suenan antes de que aparezcan. Los nombres se pronuncian sin bocas, y las flores se marchitan en horas como si una mano invisible las apretara desde el tallo. Un lugar en el que los intrusos han sido rasguñados con uñas que nadie vio. Un lugar que, a pesar de su belleza monumental, obliga a bajar la voz incluso al mediodía. Dicen que, a las 3 de la madrugada, una figura con hábito viejo recorre un muro y desaparece justo antes de la esquina. Dicen que en la capilla, si te quedas callado, escuchas 2 golpes, silencio, un tercero, y luego un susurro que no sabe rezar. Esta es la regla, donde la belleza es extrema. El espanto se vuelve educado, casi ceremonioso. Por eso engaña. Por eso vuelve, abrimos archivo, cruzamos el umbral. El primer caso nos llevará a un camposanto cuyas paredes han visto procesiones, banquetes fúnebres y desvelos, donde la autoridad municipal intentó apagar la leyenda con focos nuevos y guardias extra, donde aún así hubo que cerrar sectores enteros por mantenimiento durante semanas. Cuando levantaron la cinta, las voces seguían ahí. Y una noche, frente a la cripta más antigua, alguien dijo con voz ajena a su garganta: «No camines sobre mí, quédate. Lo que vas a escuchar a continuación no es una historia para asustarte, y ya. Es un mapa del miedo humano dibujado con pasos prestados». En el próximo bloque entraremos en la primera evidencia: recorridos nocturnos, registros escritos, audios que parecen llamar por su nombre a quienes jamás habían estado allí. Y una tumba que no perdona lo que le prometieron. El cementerio de los susurros, así lo apodaron los vecinos mucho antes de que las cámaras llegaran, se encuentra en una colina al borde de una ciudad que creció demasiado rápido y olvidó sus márgenes. Oficialmente se llama Cementerio General de San Gregorio, inaugurado en 1823, con más de 60.000 entierros documentados. Durante casi 2 siglos, ha visto pasar guerras, pandemias y reformas, pero ninguno de esos procesos dejó huellas tan persistentes como las que siguen resonando en sus pasillos al caer la noche. Los viejos sepultureros cuentan que, en sus primeros años, el terreno no era un cementerio, sino un antiguo campo de confinamiento para enfermos de fiebre amarilla. Cuando las autoridades decidieron trasladar los cuerpos a tumbas dignas, las fosas se abrieron con prisa y sin registro. Muchos cadáveres quedaron amontonados, otros se confundieron de nombre. Y entre los huesos aparecieron objetos que jamás debieron estar allí: muñecas de porcelana, relojes detenidos a la misma hora, crucifijos de plomo en lugar de madera. Uno de los obreros relató que, al tocar un reloj cubierto de tierra, escuchó un tic-tac perfectamente audible, aunque el mecanismo llevaba más de 100 años muerto. El expediente 17B, conservado en el archivo municipal, describe el primer reporte oficial de actividad inexplicable. Año 1956. El velador Juan de la Cruz Ríos denunció voces en pasillo norte, entre tumbas 12 y 20, hora 3:14 am. La policía local registró el caso como ruidos sin procedencia humana, y el acta menciona algo más: una firma temblorosa, casi ilegible, de un agente que pidió el retiro inmediato del servicio nocturno. 2 semanas después, renunció. A partir de los años 70 comenzaron los testimonios grabados. El investigador Eduardo Salcedo, pionero de la parapsicología en Latinoamérica, colocó micrófonos de cinta magnetofónica entre los mausoleos. Las grabaciones permanecieron inéditas durante décadas. En una de ellas, una voz femenina murmura en tono bajo, casi como una nana: «Yo no me fui». Salcedo trató de reproducir la cinta en laboratorios de la Universidad Nacional, pero el audio se distorsionaba cada vez que intentaba digitalizarlo. Sin embargo, el registro analógico sigue intacto. En el carrete,
Una línea blanca aparece justo después del susurro, como si algo hubiera descargado energía sobre la cinta. Muchos pensaron que todo era producto de superstición, hasta que en 1984, un grupo de estudiantes de arquitectura decidió pasar la noche en el cementerio como parte de un proyecto fotográfico. 6 jóvenes, una tienda de campaña, 2 cámaras, linternas y algo de vino para el valor. A medianoche tomaron una fotografía de larga exposición frente al mausoleo de la familia Márquez. En el revelado, hecho 3 días después, apareció lo imposible. Detrás de los estudiantes, una figura translúcida con forma humana, vestida con un hábito antiguo, parecía mirarlos. La sombra no coincidía con ningún miembro del grupo. El negativo fue analizado por un perito que descartó manipulación. Aquella imagen se volvió el emblema de la leyenda del cementerio de los susurros. Las autoridades intentaron restaurar el lugar, pensando que la iluminación disuadiría la histeria colectiva. Instalaron focos, cámaras y sensores de movimiento, pero los registros electrónicos empeoraron las cosas. En varias ocasiones, las cámaras se apagaban simultáneamente a las 3:07 de la madrugada. En los minutos previos se detectaban fluctuaciones magnéticas leves, como si algo respirara electricidad. Cuando los técnicos revisaban los archivos, en vez de video, aparecían pantallas negras acompañadas por un sonido que algunos describieron como pasos sobre hojas secas. El archivo 1998-04 recoge la declaración del nuevo vigilante Rodolfo Peñalba. A las 2:46 de la madrugada, mientras patrullaba el sector oeste, sintió que el suelo vibraba, como si un camión pasara por una calle cercana. Pero al mirar hacia la carretera, no había vehículos. Lo que sí vio fue un conjunto de luces pequeñas, similares a luciérnagas, que emergían del suelo y se elevaban lentamente. Pensó que eran insectos, hasta que una de las luces se detuvo frente a su rostro. Dijo que sintió un soplo helado y un murmullo. «No me olvides». A la mañana siguiente, el vigilante presentó fiebre alta, insomnio y un cuadro de ansiedad severo. Fue internado por 2 semanas. Los médicos lo diagnosticaron con trastorno agudo por estrés. Sin embargo, su esposa declaró que, durante las noches de hospital, él se incorporaba de golpe en la cama y gritaba los nombres de los antiguos trabajadores del cementerio. Ninguno de ellos lo conocía. Con el tiempo los relatos se multiplicaron. Visitantes aseguraban escuchar cantos en latín en la capilla vieja cuando el lugar permanecía cerrado. Monjas del convento contiguo hablaban de una presencia femenina que recorría los pasillos, vestida con velo negro y rosario en mano, dejando a su paso olor a cera quemada y flores marchitas. La llamaron la rezadora, y aunque nunca se logró obtener una imagen clara, los registros de temperatura muestran descensos bruscos cada vez que alguien reportó verla. En 2007, un equipo de televisión local realizó un reportaje especial sobre los fenómenos. Durante la grabación, uno de los micrófonos captó una voz que nadie del equipo reconoció. La frase fue breve, inteligible y directa: «Fuera de mi casa». En la emisión al aire, la productora decidió censurar el fragmento, temiendo repercusiones religiosas. Aún así, la copia original circuló entre investigadores, y muchos coincidieron en que la voz pertenecía a una mujer anciana. Los registros no se limitan a lo auditivo. Existen fenómenos físicos. Una lápida que cambia de lugar, unos centímetros apenas, entre la noche y la mañana. Rosarios que aparecen colgando de árboles donde nadie puede alcanzarlos sin una escalera. Una huella de zapato impresa en mármol recién pulido. Y quizá el más inquietante, una cripta familiar que se abre sola, pese a los sellos intactos. En 2014, un grupo de ingenieros de sonido decidió replicar un experimento con micrófonos de alta sensibilidad. Colocaron equipos en distintas zonas del cementerio durante 3 noches consecutivas. En la segunda noche, a las 2:59 a.m., todos los dispositivos registraron simultáneamente una frecuencia de baja intensidad, casi un zumbido. Cuando procesaron los datos, descubrieron algo aún más escalofriante. La frecuencia formaba un patrón que, visualizado en espectrograma, dibujaba un contorno similar a una silueta humana inclinada hacia un lado. Nadie supo explicarlo. El cementerio de los susurros continúa activo. Los nuevos trabajadores evitan hablar del tema. Los viejos lo hacen con resignación. «Uno se acostumbra», dijo un jardinero. «Al principio te da miedo. Luego aprendes que ellos también cuidan el lugar. Solo se enojan cuando alguien no respeta». Y esa frase, repetida por todos los testigos, marca el límite invisible entre curiosidad y profanación: el respeto.
porque en cada cementerio con actividad inexplicable hay siempre un factor común: la profanación. Cuando se mueve un cuerpo, se roba una cruz, se violan los restos, algo se altera. No se trata de castigo. Se trata de equilibrio. El expediente 2019-12 registró el caso más reciente. Una empresa contratada para ampliar la zona de estacionamiento encontró una serie de huesos bajo el pavimento. El arqueólogo encargado concluyó que pertenecían a personas enterradas entre 1870 y 1885. Se trasladaron los restos al osario común y se continuó la obra. Desde entonces, los obreros aseguran que cada madrugada escuchan pasos sobre el cemento fresco, y a veces, la marca de una mano pequeña queda impresa en el material recién vertido. En el siguiente bloque viajaremos a otro escenario, uno que guarda el mismo patrón de apariciones. Un cementerio colonial donde las voces no se esconden, sino que llaman por su nombre a los vivos. Allí las grabaciones capturaron lo que los testigos describieron como diálogos entre los muertos. Y en esas conversaciones, los nombres de quienes aún respiraban. Quédate con nosotros, investigador de lo oculto. Suscríbete, activa la campanita y comparte este caso. Porque las tumbas pueden ser silenciosas, pero las paredes de la noche aún tienen oídos. A más de 1000 kilómetros del cementerio de los susurros se encuentra un lugar que, según los registros históricos, es uno de los más antiguos de América Latina. El cementerio de San Jerónimo, fundado en 1598. Sus muros, de piedra coralina y ladrillo, fueron levantados por manos esclavas durante la colonia. Aquí no solo descansan cuerpos, descansan siglos de culpa. Bajo las losas reposan religiosos, soldados, mujeres acusadas de brujería y niños de familias nobles que murieron de fiebres mal nombradas. Dicen que en este lugar los rezos no se extinguen, solo cambian de voz. A diferencia del cementerio moderno, San Jerónimo nunca fue cerrado al público. Su capilla central, dedicada al Arcángel Miguel, es uno de los puntos más visitados. Sin embargo, lo que comenzó como un sitio de oración se transformó en epicentro de fenómenos difíciles de explicar. Los primeros registros escritos datan de 1903, cuando un grupo de monjas del convento cercano denunció susurros provenientes del osario durante las horas de vigilia. Se asumió que era eco, pero una de las monjas, Sor Beatriz del Rosario, dejó un testimonio estremecedor. Las voces no rebotaban, respondían. Durante décadas los cuidadores reportaron pequeñas anomalías, velas que se encendían solas, libros de misa que aparecían abiertos en pasajes distintos a los utilizados, y un canto bajo que emergía del suelo durante las noches de luna nueva. En 1971, el investigador Tomás Aguilar, especializado en grabaciones de baja frecuencia, colocó micrófonos de cinta en las criptas. Su objetivo era registrar el rumor del viento. Lo que encontró cambió su vida. La cinta contenía múltiples voces superpuestas. Algunas rezaban, otras gemían, pero una destacaba por su claridad. Un hombre con acento antiguo repitiendo la frase, «Abre la puerta, hermano». Aguilar, escéptico, llevó la grabación al Instituto Nacional de Acústica. Tras analizarla, los técnicos concluyeron que la voz tenía una modulación humana normal, pero no coincidía con ninguna vibración ambiental registrada, como si hubiera sido pronunciada desde dentro de una pared. A partir de entonces, el cementerio de San Jerónimo se convirtió en un caso de estudio. Investigadores internacionales colocaron sensores térmicos, magnetómetros y grabadoras digitales. Las mediciones revelaron fluctuaciones en la temperatura de hasta 6 grados en cuestión de segundos, concentradas alrededor del osario central. Los magnetómetros captaron picos breves, idénticos a los producidos por aparatos eléctricos. Pero allí no había corriente. La evidencia más contundente llegó en 2003. El equipo de la Sociedad Iberoamericana de Fenómenos Transacústicos instaló micrófonos en distintos puntos y dejó grabando durante 3 noches seguidas. En la segunda noche, a las 2:11 a.m., una de las grabadoras registró una conversación completa entre 2 voces masculinas. ¿Estás ahí? Siempre. ¿Y los otros? Callan, pero escuchan. El silencio posterior duró casi 1 minuto, hasta que un lamento de mujer rompió la frecuencia. Cuando los técnicos escucharon la grabación, todos coincidieron en que el tono no provenía de un ser vivo. La reverberación no coincidía con la acústica del lugar, como si la voz se generara en una dimensión mínima. Pegada al micrófono, uno de los testigos, el ingeniero Carlos Navarrete, declaró ante la prensa que al revisar el espectrograma observó algo extraño.
Cada palabra de la conversación tenía una forma distinta, casi como si fueran firmas. Algunas letras parecían invertidas, otras multiplicadas. Lo describió como un lenguaje que se dibuja a sí mismo. La prensa intentó desacreditarlo, acusando al grupo de manipulación digital. Sin embargo, los archivos originales se exhibieron durante un congreso internacional de acústica y ningún experto logró probar edición. Desde entonces, el caso del cementerio de San Jerónimo figura en manuales de investigación paranormal de todo el continente. Pero los científicos no fueron los únicos en escuchar. Los vecinos que viven frente al muro oeste aseguran que, en ciertas noches, las voces se trasladan fuera del cementerio. Un testimonio recogido en 2010 narra cómo una mujer de 84 años, doña Mercedes, se levantó al escuchar que alguien la llamaba por su nombre desde el patio. Al abrir la ventana, no vio a nadie, pero en el aire resonó una frase que aún repite entre lágrimas. «Todavía me debes una oración». Cuando la familia investigó, descubrieron que su bisabuelo había sido enterrado en el sector antiguo de San Jerónimo, en la misma zona donde los micrófonos registraron la voz masculina. El cementerio tiene un punto conocido como el Pasillo de los Condenados. Allí reposan criminales ejecutados por la justicia colonial. Las tumbas carecen de nombre, solo tienen números. Cada 1 de noviembre, los visitantes aseguran escuchar golpes metálicos y un sonido de cadenas arrastrándose. Las autoridades atribuyen los ruidos a dilataciones del metal por los cambios de temperatura, pero las cadenas fueron retiradas hace más de 20 años. Una fotografía tomada por un turista alemán en 2016 muestra, detrás de las tumbas, una figura encorvada, como un hombre alto cubierto con un manto. Cuando el visitante intentó enfocar de nuevo, la cámara se apagó sola. La imagen sobrevivió solo porque la cámara guardó una miniatura automática. En ella, la figura parece girar la cabeza hacia el fotógrafo. En las visitas guiadas, los guías evitan mencionar estos relatos, pero muchos turistas aseguran sentir un peso apenas cruzan la entrada principal. Es el mismo fenómeno descrito por quienes han dormido cerca del lugar, la sensación de ser observado, aunque no haya ojos. Algunos afirman que los susurros se escuchan más fuertes cuando alguien reza por primera vez en años, como si el cementerio reconociera las voces de los arrepentidos. La fe y el miedo, aquí, se entrelazan. Los religiosos dicen que las almas buscan redención. Los investigadores, que las voces son residuos de energía sonora atrapados en estructuras porosas. Los escépticos, que todo es sugestión colectiva. Pero hay un hecho innegable. El cementerio de San Jerónimo responde. Cada vez que alguien intenta ignorarlo, el silencio se rompe con la misma frase. ¿Por qué no me escuchas? En el bloque siguiente, descenderemos a otro escenario. Más moderno, pero igual de inquietante. Un cementerio construido sobre los restos de un antiguo hospital psiquiátrico, donde los visitantes aseguran oír risas y cantos infantiles entre las lápidas. Y en las grabaciones, las voces parecen reconocer por su nombre a los vivos que se acercan demasiado. Si aún estás aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber qué ocurre cuando los muertos deciden hablar. Suscríbete, comparte y quédate atento. Lo que sigue puede hacerte dudar del silencio que te rodea ahora mismo. En el extremo sur del país, en una zona donde la niebla parece no disiparse nunca, se levanta el cementerio San Lázaro, un terreno pequeño y olvidado que durante casi un siglo fue parte de un complejo hospitalario. Lo que muchos desconocen es que antes de ser cementerio, ese lugar albergó un hospital psiquiátrico infantil fundado en 1912. De aquel edificio apenas quedan los cimientos, algunos muros derruidos y una cruz de hierro oxidado que se inclina hacia el este, como si el peso de las oraciones no escuchadas la hubiera vencido. Los registros médicos fueron destruidos en un incendio en 1946, pero un expediente incompleto, hallado por historiadores locales, revela algo perturbador. Decenas de niños fueron enterrados en fosas comunes sin nombre, víctimas de tratamientos experimentales, fiebre tifoidea y abandono. Nadie reclamó sus cuerpos. Nadie los lloró. Los obreros que décadas después convirtieron el terreno en cementerio aseguran que, al excavar, los esqueletos aparecían con juguetes oxidados entre las manos. Desde entonces, los vecinos comenzaron a hablar del cementerio de los niños, un nombre que ninguna autoridad reconoció oficialmente, pero que todos usan. En la entrada, una placa de mármol se mantiene limpia aunque nadie la limpie. En ella se lee, «Donde descansan los inocentes». El primer informe oficial de actividad paranormal data de 1979.
El vigilante Ernesto Benítez declaró haber escuchado risas infantiles cerca del muro norte. Al revisar, no encontró a nadie, pero vio rodar una pelota roja cubierta de polvo. La recogió, la colocó junto a su garita y continuó la ronda. A la mañana siguiente, la pelota había desaparecido. En su lugar, sobre la silla, alguien había dejado una huella diminuta de barro, como la de un pie de niño. Durante los años siguientes, las historias se multiplicaron. Visitantes que sentían que los tomaban de la mano, flores que amanecían arrancadas, pequeñas huellas sobre las lápidas recién pulidas y, sobre todo, risas. Risas que venían de los árboles. En 1995, un grupo de investigadores de la Universidad Católica decidió pasar la noche en el lugar para grabar posibles fenómenos acústicos. Colocaron micrófonos direccionales, cámaras térmicas y sensores de movimiento. A las 3:22 a.m., mientras todo parecía tranquilo, una de las grabaciones captó un susurro claro, casi alegre. ¿Jugamos? En el mismo instante, la cámara térmica mostró pequeñas esferas frías moviéndose a ras del suelo, como si algo invisible corriera alrededor de los investigadores. El informe oficial fue archivado como actividad anómala no replicable. Pero esa noche cambió para siempre la vida de los presentes. Uno de ellos, el ingeniero de sonido Pedro Andrade, escribió en su diario: «Escuché mi nombre. No fue una ilusión. Una voz de niño me llamó por mi nombre completo. Y cuando giré, sentí que alguien me tocó la espalda con una mano helada». Lo más inquietante vino años después, cuando otro equipo regresó para estudiar los patrones magnéticos. Mientras revisaban los audios, notaron que las risas infantiles parecían sincronizadas con las pulsaciones eléctricas de los sensores. Cada carcajada coincidía con un aumento brusco en la lectura de campo, como si la energía se alimentara de la misma risa. En una grabación, una niña dice: «Hace frío aquí». Y otra responde: «Nos quedamos contigo». Las autoridades intentaron cerrar el cementerio al público en 2010. Colocaron cercas nuevas y candados. Pero los vecinos juran que cada madrugada, justo antes del amanecer, las luces del alumbrado público titilan al ritmo de una melodía invisible. Algunos aseguran que han visto sombras pequeñas corriendo entre las tumbas. Otros, que han escuchado una canción infantil proveniente del viento. Un video grabado por un aficionado en 2018 se volvió viral. En él se ve el muro principal del cementerio bajo una lluvia tenue. De pronto, una figura blanca, de tamaño infantil, cruza el pasillo en diagonal y se desvanece antes de llegar al extremo. El autor del video intentó regresar días después, pero la policía le negó la entrada. El archivo fue analizado por expertos en efectos visuales y ninguno logró determinar manipulación. A pesar de las evidencias, hay quienes siguen visitando el lugar para dejar juguetes. En cada aniversario del incendio del hospital, aparecen muñecas, carritos, globos y pequeñas cartas escritas con letra infantil. Una de ellas, fotografiada en 2021, decía: «Ya no me duele, gracias». Los estudios más recientes, realizados por un grupo de físicos de la Universidad de São Paulo, plantean una hipótesis. Las ondas de baja frecuencia emitidas por el subsuelo podrían amplificar ciertos sonidos del entorno, creando la ilusión de voces. Pero ni siquiera esa explicación logra justificar las grabaciones donde las voces mencionan nombres de los visitantes actuales, o las huellas que aparecen sobre el barro recién colocado. Una de las historias más escalofriantes involucra a una mujer llamada Lucía Herrera, que visitaba la tumba de su esposo cada mes. Una madrugada de 2019, mientras colocaba flores, escuchó a un niño detrás de ella decir: «Mamá, no llores más». Lucía no tenía hijos. Cayó de rodillas, rezó y prometió volver cada semana. Desde entonces, afirma que cada vez que llega, una flor blanca aparece ya colocada sobre la tumba. El cementerio de los niños es un recordatorio brutal de que el dolor no se disuelve con el tiempo. Las voces allí no piden venganza, piden compañía. Muchos investigadores aseguran que los fenómenos son más intensos cuando alguien los ignora, como si la indiferencia reactivara el abandono. En la última década, las grabaciones más claras provienen de simples visitantes con teléfonos. En ellas se escuchan risas, canciones antiguas y, en una ocasión, una frase estremecedora: «No nos dejes dormir solos. El aire en San Lázaro pesa distinto. No huele a muerte, sino a infancia interrumpida, a sueños detenidos, a promesas que nadie cumplió». Los vientos de la madrugada parecen arrullar tumbas sin nombre.
y las hojas de los árboles golpean las cruces como campanas diminutas que llaman al recuerdo. Dicen que quien entra al cementerio de los niños de madrugada no vuelve igual, que al salir, lleva consigo una presencia silenciosa, un eco que lo acompaña hasta la próxima luna llena. Algunos lo sienten como ternura, otros como culpa, y algunos, los menos afortunados, aseguran haber escuchado, en sus propias casas, la voz de un niño susurrando desde el rincón más oscuro. Ya estás aquí. En el siguiente y último bloque, descenderemos al corazón de todos los relatos. Viajaremos a un cementerio donde confluyen todos los patrones: voces, luces, sombras, psicofonías y apariciones documentadas por autoridades. Un lugar donde incluso los sacerdotes se negaron a entrar después del atardecer. Prepárate, porque lo que viene no es solo una historia, es una advertencia.